Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta tarde, mi grupo y yo expondremos sobre los ensayos vistos en el laboratorio número 2 de Mecánica de Suelos. El grupo está integrado por Brian Huerta, Cristian Tello, Kiara Vivanco y quien les habla, Roxana Béjar. El primer ensayo de este segundo laboratorio es el de análisis granulométrico por tamizado. Los análisis granulométricos permiten la determinación cuantitativa de la distribución de las partículas de los suelos. Este se realiza mediante ensayos en el laboratorio con tamices de diferente numeración, los cuales difieren según la separación de los cuadros de la malla. Las normas que utilizaremos para el ensayo son las siguientes. La norma técnica peruana 339.128, método de ensayo para el análisis granulométrico, la cual está basada en la norma internacional ASTM D422. Esta norma establece el método para el análisis granulométrico por tamizado y por sedimentación de los suelos, pudiendo efectuarse en forma combinada con uno de los métodos indicados. Los instrumentos que necesitamos para este ensayo son balanza con sensibilidad de 0.1 gramos para poder pesar el material, tamices de malla cuadrada, cepillo y brocha para limpiar las mallas de los tamices, envases adecuados para el manejo y secado de las muestras, estufa y una muestra representativa del suelo. Bien, para el procedimiento primero realizaremos el cuarteo de la muestra. Seleccionamos usos opuestos cualquiera y estos se secan durante 24 horas y se pesan. Luego, esta muestra seca del suelo retenida en la malla número 200 se lava para retirar los finos. Después del secado, se registra el peso y se coloca en la parte superior de la serie de tamices. Esta serie de tamices será sacudida de forma circular durante unos minutos y luego se empieza el tamizado individual por tamiz para obtener el peso retenido en cada uno de esos tamices. Si existen partículas del suelo que queden apresadas en las mallas, se utilizan los cepillos o brochas para quitar estas partículas retenidas. Registramos el peso obtenido por tamiz y repetimos el procedimiento por cada tamiz hasta llegar al fondo de la serie de tamices. Para los cálculos, realizaremos la tabla que se muestra a continuación. En ella observamos los diferentes tamices que utilizamos en el ensayo con sus medidas en milímetros. Obtenemos el peso retenido en cada uno de estos tamices y los sumamos para obtener el peso retenido total. Para obtener el porcentaje de peso retenido en cada uno de los tamices, procederemos a dividir el peso retenido en el tamiz entre el peso total de la muestra y lo multiplicaremos por 100. Es así como tenemos el primer resultado, 14.56 entre 423.95 por 100 nos dará 3.43. Realizamos este mismo proceso para todos los demás tamices hasta llegar al 100% de la muestra. Para el porcentaje de peso retenido acumulado, procederemos a hacer una sumatoria en Z. Tenemos 3.43 más 5.11 es igual a 8.54. Este resultado más 5.45 nos da 13.99 y así continuamos hasta llegar al 100%. Finalmente, para llegar al porcentaje de peso que pasa, solo debemos de restar el 100% menos el porcentaje retenido acumulado. Es así como tenemos 100% menos 3.43 es igual a 96.57. Repetimos este resultado hasta obtener el 0.00. Para los límites de Atterberg y para hallar el índice de grupo tenemos los siguientes datos. El límite líquido va a ser igual a 40.17%, el límite plástico que va a ser igual a 25.92% y el índice de plasticidad que se calcula restando el límite líquido con el límite plástico. Es así como tenemos que el índice de plasticidad es igual a 14.25%. Los pasos para la clasificación por Zux del suelo son los siguientes. Primero, revisamos el porcentaje que pasa a la malla número 200. Si este es menor que el 50%, entonces tendremos un suelo grueso. Si este es mayor al 50%, es un suelo fino. Como observamos, en la malla número 200, el porcentaje que pasa es de 18.73%. Este es menor al 50%, por lo tanto,
nos encontramos con un suelo grueso. El segundo paso es revisar la malla número 4. Si este tiene menos del 50%, es grava. Y si tiene más del 50%, es arena. Observamos la malla número 4 y vemos que tiene un porcentaje de 96.57%, mayor al 50%. Por lo tanto, sabemos que es arena. Su primera letra será la S. Tercer paso, volvemos a revisar el porcentaje de la malla número 200, el porcentaje de finos, y vemos que este tiene más del 12%. Tiene un 18.73%. Por lo tanto, esto puede ser un SM, arena limosa, o un SC, arena arcillosa. Para comprobar con cuál nos encontramos, utilizaremos los límites de Atterberg. En la carta de plasticidad, utilizaremos el índice de plasticidad y el límite líquido para observar en qué grupo se encuentra. Como recordamos, el límite líquido es de 40.17, mientras que el índice de plasticidad es de 14.25. Vemos que el punto se ubica bajo la línea A en ML. Por lo tanto, este será un suelo SM, es decir, una arena limosa, con un porcentaje de grava menor al 15%. Por el método Ashton. Primero, revisamos el porcentaje que hay en la malla número 200. Si es mayor a 35%, es un suelo fino, y si es menor a 35%, es un suelo grueso. Nosotros obtuvimos 18.73% en la malla número 200. Esto es menor a 35%, por lo cual es un suelo grueso. El segundo paso es hallar el índice de grupo. Para ello, usaremos la fórmula que se muestra en la pantalla. Si el índice de grupo calculado sale negativo, pondremos el índice de grupo como 0. Como sucedió en nuestro caso, nuestro índice de grupo salió negativo, por lo cual pusimos que se iría 0. Revisaremos la tabla Ashton, recordando que el proceso de eliminación siempre se realiza de izquierda a derecha. Comenzamos por el grupo A1. Vemos que este no cumple con el porcentaje que pasa a la malla número 10, pues este excede el máximo. Por lo tanto, no será parte del grupo A1A. Para el grupo A1B, tampoco cumple el porcentaje que pasa a la malla número 40, pues este es mayor al máximo de 50. Para el grupo A3, vemos que no cumple el porcentaje que pasa a la malla número 200, pues este es mayor al máximo de 10. Continuamos con el grupo A2 y vemos que este sí cumple con el porcentaje que pasa a la malla número 200. Este tiene 18.73, que es menor al máximo de 35. Por lo tanto, seguiremos revisando cada uno de los subgrupos de A2, comenzando por A2.4 hasta llegar al A2.7. Vemos que con el límite plástico, el índice de plasticidad y el índice de grupo, cumple con los parámetros del grupo A2.6, por lo que este pertenecerá al grupo A2.6 con un índice de grupo 0. Y este será clasificado como una arena limosa. Conclusiones y recomendaciones. Según el análisis granulométrico realizado, pudimos clasificar el suelo como una arena limosa, un suelo SM. También hallamos que el porcentaje de grava es de 3.43%, el porcentaje de finos de 18.73%, el porcentaje de arena es de un 77.84%. Recomendamos la cuidadosa limpieza de los tamices con los que realizaremos el ensayo, puesto que estos podrían retener partículas impurezas de ensayos anteriores. Llegamos a la conclusión de que es fundamental utilizar este tipo de ensayo debido a que nos permite reconocer una buena granulometría conformada por partículas de diferentes tamaños. El ensayo límite líquido fue definido por Atterberg utilizando la casa grande para poder obtener el porcentaje de humedad y poder obtener el porcentaje de humedad por cada muestra con tantos golpes requeridos. La referencia normativa es el NTP, que es la norma técnica peruana 339.129, que es para determinar los límites líquidos, límites plásticos e índice de plasticidad. También tenemos la STM de 4318, que es la norma técnica internacional.
Los materiales que vamos a utilizar es el aparato de Casagrande, que es como una cucharita de cobre, el acalador, los recipientes, necesitamos 3 recipientes para este ensayo, la espátula y la balanza. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos extrayendo nuestra muestra en estado sin alterar, lo metemos al horno durante 24 horas, después de 24 horas lo sacamos el suelo seco, lo pasamos por el tamiz número 40 y todo lo que pasa por el tamiz número 40 es lo que vamos a utilizar. Retiramos 100 gramos de todo lo que pasa del tamiz, que es lo que vamos a necesitar para nuestros ensayos. Después de retirar 100 gramos comenzamos a pesar nuestros 3 recipientes, porque vamos a hacer 3 ensayos. Pesamos 3 recipientes. Y ahora, ¿cómo comienza esto? Calibramos nuestra Casagrande. ¿Cómo se calibra la Casagrande? Con ayuda de nuestro calador, que mide 1 centímetro aproximadamente. Lo colocamos debajo de la cucharita de la Casagrande para poder tener 1 centímetro de caída, 1 centímetro de golpe. Lo calibramos a esa altura. Después de calibrarlo comenzamos con los 100 gramos de material. Echamos agua para poder humedecerlo y tener una pasta plástica, para así con la ayuda de la espátula poder ponerla en la cuchara de la Casagrande en forma horizontal. Tiene que tener una capa horizontal. Después de colocarla en la cuchara de la Casagrande, pasamos el acalador por el medio para dividirlo entre dos y tener una separación, que se note el fondo de la cuchara. En el punto vamos a golpear hasta que el fondo de la cuchara se una a una distancia de 13 milímetros a media pulgada aproximadamente. Entonces comenzamos a golpear y tenemos que, como son 3 ensayos, tenemos 3 límites que vamos a hallar. El primero va a ser entre 25 a 35, el segundo va a ser de 20 a 30 y el tercero va a ser entre 15 a 25. O sea, los golpes que tiene que realizar cada ensayo va a ser entre esos límites. Después de haber realizado eso, la parte que se une lo retiramos con la espátula y lo ponemos en el recipiente y lo volvemos a pesar. Ahora tenemos el peso del recipiente más nuestro suelo húmedo. Entonces lo hacemos con los 3 ensayos lo mismo y después lo metemos al horno durante 24 horas. Después de 24 horas extraemos la muestra y volvemos a pesar. Ahora tenemos el recipiente más el suelo seco. Y con eso, en esta tabla podemos ver los pesos que hemos obtenido. Y con eso obtenemos el peso del agua. Obtenemos el peso del agua y el peso del sólido. Para poder, con la fórmula que es del contenido de humedad, que es el peso del agua sobre el peso del sólido por 100. Y con esos datos hemos obtenido que el contenido de humedad para el primer ensayo fue de 40.05 a 27 golpes. El segundo fue de 40.38 a 22 golpes. Y el tercero fue de 40.45 a 18 golpes. Con eso obtenemos nuestro gráfico de fluidez. En el eje Y tenemos el porcentaje de humedad. En el eje X tenemos la cantidad de golpes en una escala logarítmica. Ahora, colocamos los 3 puntos que son la intersección de los golpes con el porcentaje de humedad. Y intersectamos una recta entre los 3 puntos. Ahora, vamos a poner una recta vertical que sería 25 golpes hasta que intersecte con la línea que intersectó los 3 puntos. Y con eso vamos a obtener el porcentaje de humedad. Este porcentaje de humedad a 25 golpes va a ser nuestro límite líquido. Y en este caso nos da un valor de 40.17. En conclusión tenemos el límite líquido que nos da 40.17. También sabemos que a más agua es menos golpes que se va a realizar en la Casagrande. Toda la muestra que hemos utilizado tiene que pasar por el tamiz número 40. Gracias. Ensayo número 3. Ensayo de límite plástico. En este ensayo, Attenberg no especifica el diámetro. Sin embargo, Terzaghi agregó una condición de que el diámetro sea de 3 milímetros. Para este ensayo vamos a necesitar una superficie de vidrio o papel, una varilla, un recipiente, una balanza, una espátula y agua destilada. El proceso para hacer este ensayo tomamos una muestra de aproximadamente 20 gramos, le agregamos agua destilada una vez que la muestra ya esté en nuestro recipiente y con la espátula le empezamos a girar, a batir hasta que se pueda adherir el agua con la muestra. Una vez que nuestra muestra ya esté lista, pasamos a colocarlo en la palma de nuestra mano y empezamos a frotar la muestra como haciendo un rodillo. Entonces movemos la muestra hasta que podamos
conseguir ese diámetro de 3 milímetros. Para ello vamos a usar la varilla para poder comparar los milímetros. Entonces, una vez que nosotros terminemos ese proceso de poder hacer esos rodillos, tenemos que percatarnos de que nuestra muestra va a estar lista cuando nuestros rodillos se empiecen a secar. Una vez que empiezan a aparecer las grietas, hemos alcanzado el límite plástico. Cabe recalcar que este ensayo está sujeto a las normas del ASTM D4318, la NTP 339.129, que es el método de ensayo para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad, y el AASHTO T90. Como se puede observar en esta diapositiva, existen rangos de aceptación, tanto para el límite plástico en lo que es la desviación estándar y el rango aceptable de dos resultados. En la siguiente diapositiva podemos apreciar cómo se calcula el contenido de humedad. Este contenido de humedad es muy importante cuando nosotros queremos calcular el límite plástico. ¿Por qué? Porque el límite plástico es el promedio de los resultados de nuestra prueba. Y como se ven aquí 3 cálculos, es porque nosotros hemos tomado 3 muestras. Entonces, una vez de que hemos alcanzado el límite plástico en nuestra muestra, como dije hace un momento, procedemos a tomar los datos, colocamos las muestras ya con el límite plástico alcanzado en un recipiente y procedemos a pesar el recipiente por separado y luego el recipiente con la muestra. Luego, una vez pesado, lo metemos al horno y al salir del horno lo volvemos a pesar para poder calcular el contenido de agua. Este contenido de agua es muy importante porque gracias a ese contenido de agua es que vamos a poder calcular el contenido de humedad. En los 3 cálculos que hemos hecho, nuestros contenidos de humedad están dentro del rango de aceptación, es decir, que los límites no se alejan demasiado. Una vez que tomamos los valores del límite plástico, que nos salió 28.83, lo pasamos a redondear a 29. Y una vez que obtenemos el límite plástico gracias al contenido de humedad de nuestras muestras, lo que podemos hallar es el índice de plasticidad. El índice de plasticidad se halla restando el límite líquido menos el límite plástico. En este caso hemos usado el límite líquido, que nos salió 42, y lo restamos con el límite plástico, que ahora nos salió 29. Entonces esa resta nos salió 13, lo que nos indica que nuestra muestra es una arcilla de baja plasticidad. Ahora pasamos a las conclusiones y recomendaciones. La primera conclusión sería de que nuestra muestra pertenece a un suelo arcilloso de baja plasticidad. Y una recomendación es que para acelerar el proceso de este ensayo, hemos visto que muchos laboratorios prefieren hacer esos rodillos de muestra en una superficie de papel para que nuestra muestra pueda perder humedad y pueda llegar al límite plástico más rápido, a diferencia de una superficie de vidrio. Otra recomendación es que la muestra del suelo mezclada tiene que ser lo más homogénea posible, ya que de no ser así, esto afecta al ensayo y al cálculo del porcentaje. Gracias.